de charlas imprescindibles. Como verán, un menú variado de personajes de la ciudad. Soledad Aramendi, que representa a la rural de Rosario. Nacho Canclini, que es un hombre del medio donde estamos nosotros, en el Radio del Plata. Los Ciros, uno y otro, los tocayos, que no representan uno con el otro, sino que es un Ciro Risi que nos viste a todos permanentemente. Vamos y le compramos en Alberdi. Y otro Ciro, senador provincial, que viene de nuestro palo, el de Nacho, el nuestro, que es la comunicación. Ciro, ¿cómo te va? Un gusto muy grande, de ¿Eh? verdad. Gracias por la invitación. No, por Y favor. gracias a todos, obviamente. Primero, ¿te gusta más lo que hacías antes o lo que haces ahora? Son dos grados de responsabilidad y tienen implicancias distintas, una más profunda que la otra, más vinculada con el ejercicio de lo real, que es lo que hago ahora, y la otra, una mirada analítica, crítica, digamos, la actividad del periodismo, vos sabés que tiene esos condimentos y que yo lo disfruté y lo disfruto mucho, pero En el nivel que ahora hay vos, otra responsabilidad. en el nivel que vos estás de senador provincial, que es un cargo muy alto, muy representativo, pero en el otro, que era, yo te diría, lo más importante, que es en la comunicación, estar conduciendo los noticieros de Canal 3, ahí te aplaudían, te veían y te abrazaban. Ahora, como político, porque allá Sí. por el 2001, que si bien recién habías nacido, pero eh, se los echó a los políticos Ujú. y eran repudiados como políticos, ¿cómo es? Es mucho más complejo, pues exige una mayor responsabilidad, como te decía, y además porque se han hecho cosas muy mal desde la política. Entonces es lógica la desconfianza de la gente. Es mucho más difícil estar en esta nueva tarea, porque hace poco tiempo que estoy, pero digo, uno justamente porque tiene más responsabilidad, tiene que tomarlo más en serio Mm, y tratar de demostrar todo el tiempo y recibir a todo el mundo y escuchar a sí, todo el sí, mundo y tratar de gestionar para todo el mundo, tratando de armonizar los intereses con los del común de la gente. Entonces, tiene muchos desafíos, tiene grandes aprendizajes, está muy bueno mm, porque lográs cambiar las cosas de la manera más concreta que puedas imaginar, pero es mucho menos cómodo. sí. ¿Por qué? Y lógicamente, vos no puedes dejar contentos a todos. Entras en el paquete de la política porque un Adorni, una Cristina, un Sí. Juan, un Pérez, un Luis, entra el paquete de la política, aunque en el fútbol pasa otra cosa, aunque en los deportes pasa otra cosa y en el Ujú. noticiero pasa otra cosa. Vos Así dijiste es la parte abrazo, fea esa. vos dijiste abrazo, que en Sí. donde te abrazan más. Yo tengo un par de amigas que me dicen en confianza que lo quieren abrazar, pero bueno, es otro tema. Me dicen presenta. Me quiere porque es amigo mío. Yo también me vistió él en el noticiero. Todavía le ¿Viste compro. dónde lo abrazan? Ah, bueno, yo Todavía conozco le gente que lo compro. quiere abrazar. Te agradezco la. Soledad, la rural de Rosario, una rural donde uno cuando empieza a decir, che, rural de Rosario, si Rosario no tiene campo, pero sí lo tiene, ¿no es cierto? El alrededor y representan un sector importante. eh, es un sector que viene batallando en la Argentina hace muchos años, esperaba una política más liberal que la política kirchnerista, que la política peronista. Llegó esta política y ¿cómo está el campo? El campo, bueno, obviamente que apoya, eh, digamos que la libertad de mercado, la transparencia, libertad de mercado en todos los órdenes, pero bueno, lo que Argentina carece es un plan de políticas públicas agropecuarias, como tiene Brasil, ¿bien? Donde no solamente uno tiene que mirar, obviamente, todas las variables que son para poder exportar, sino cómo manejar el mercado interno, y hablamos desde lo que es una reforma tributaria, laboral, desde ya que estamos previsional por la sociedad en la que vivimos, pero pasa no solamente desde el producir, sino del comercializar, del agregado de valor que en esta Argentina no existe porque los impuestos nos comen, y después cómo podemos exportar sin que la exportación también coma parte de la cadena por los intereses y demás. Entonces, hay demasiado por hacer. Hoy en la guerra nos incide a todos en los costos, esa es la realidad. Nos incide a todos porque en el combustible, Está Mm, notando. eh,
en el campo, en lo que es la producción, los fertilizantes. Así que el campo está muy complicado por costos, muy complicado en todos los órdenes y obviamente ya hay queja de los productores en lo que es la región de Rosario y ni hablemos los que están lejos de puertos. No, sí. Entonces, está complicado. Y está complicado porque no hay política interna, no hay política de cómo salvaguardar ante situaciones, o sea, ante la normalidad y ante situaciones de crisis. ¿Y por qué digo salvaguardar? En el mundo a la producción se la subsidia. En Estados Unidos a la producción se la subsidia porque la producción es combustibles, es generación también de combustibles por los biocombustibles y de alimentos. Y nosotros en Argentina, todo el Estado ha vivido en parte de los impuestos también a la producción. Entonces, necesitamos cambios de raíz que todavía no están planteados. Obviamente, ¿empezaron las desregulaciones? Sí. ¿Empezó la baja de retenciones? Sí. A diferencia de otros momentos políticos, hoy ocurre y se habla y hay una proyección. Pero bueno, el tema es que se necesita mucho más porque hay que vivir el día a día y hay que poder subsistir. ¿Hay diferencia, disculpa que te pregunte en mi ignorancia del campo, ¿hay diferencia entre los grandes campos y los campos chicos, No. como era hace muchos años? Recuerdo que los que eran chicos andaban mal y los grandes andaban bien. ¿Hay una diferencia así? No, los costos van para todos. Los costos van para todos. Cambió la situación. Hoy no pasa por si tenés más o menos. Hoy la producción en general, el 70% de las tierras se dan en alquiler. Pero se dan en alquiler porque cambió una situación en años donde se perdió la capacidad de inversión y además porque por una cuestión del desarrollo tecnológico y de la innovación, o sea, hoy lo que es los servicios de maquinarias y demás, entonces hay una situación que cambió, pero tenemos una realidad cruel también. Más allá de los alquileres, cuando hay situaciones como la sequía atroz que tuvimos y demás, no bajan. Entonces, hay todas unas cuestiones a tratar, no bajan, entonces al que produce realmente le pegan permanentemente. Nadie se quiere adaptar a la realidad, nadie se quiere adaptar. Y no tenemos ese realismo para acomodar los números en todos los órdenes. Acompañar, porque hay momentos que hay que acompañar. Hay que acompañar, y hay que acompañar para poder sostener la tierra con fertilizantes y demás, y después falta de política, porque políticas son tributarias, de infraestructura. Cualquier país del mundo tiene infraestructura. Tenemos agua en este país y no la sabemos usar. Pero si no tenemos ni garantizar el agua para consumo humano y no la tenemos para la producción. Y en el mundo se riega. Y existe, y es viable, porque Dubái existe gracias al agua. Estamos en un desierto. Brasil para generar su arraigo en el interior. Es buena para Lo hizo. interrumpir para alguien que piensa similar, pero no tanto como vos. ¿Qué pensás? Algo que no te toca porque sos senador provincial, pero la ley de glaciares. Bueno, un poco lo que acompaña a lo que dice Soledad. Hay que plantear cuál es la matriz productiva o cómo se nutre la matriz productiva del país. Y hay que plantear realmente en cuánto y hasta dónde le conviene al país modificar esa matriz productiva. En el caso de la explotación de las áreas glaciares y periglaciares, representan el 1% de la superficie explotable por parte de toda la industria minera, que es una industria además de circuitos largos, de ciclos largos, mucho más largos que la ganadería, Sí. por ejemplo, que es una producción primaria de ciclo largo. La realidad es que se podrían haber buscado alternativas para no tocar las áreas glaciares y periglaciares. Yo me hago cargo, esto es mi posición personal, o Sí, sea, por eso no tiene todo el mundo por qué pensar exactamente lo mismo. Hay que ver realmente los patrones de inversión y cómo esa inversión repercutió en las economías regionales para saber si vale la pena o no vale la pena. Teniendo en cuenta además que hay un recurso involucrado que es el consumo de agua y el acceso al agua en zonas en donde hay reservorios de agua dulce. Estamos hablando de cuestiones netamente delicadas, pero desde el punto de vista productivo también son delicadas. Yo prefiero los gobiernos de perfiles productivistas, como defiende Soledad. Eso es lo que, en Sí. términos generales, yo defiendo siempre.
Ahora, hay que ver en qué circunstancias eso es oportuno y en qué circunstancias no es oportuno. Yo, por ejemplo, estoy más a favor de beneficiar políticas, por ejemplo, de multiplicación de riego en las zonas que tienen superficies con menor cantidad de agua y con menores ciclos de recuperación hídrica, como plantea Soledad. Prefiero fortalecer otras zonas. Prefiero también un desarrollo de la industria mediana y liviana en nuestro país para que empecemos a sustituir importaciones como se hizo en algún momento. Hoy vemos que en el sentido industrial va justamente en productos terminados y manufacturados, hay un retroceso de la industria argentina en los últimos años. Sí. Y lo estamos viendo. En este último año. Son modelos. A ver, uno no está jugando, está diciendo esto no sirve para nada. Yo creo que hay que ver cuáles son los porcentajes de derrame sobre la Claro. economía regional en cada región del país, en cada industria, tiene su particularidad, cada esquema productivo que compone la matriz productiva del país, para ver qué conviene y hasta dónde, y a cambio de qué. Digo, qué recursos le quedan a nuestro país a cambio de esa explotación de los recursos naturales, que por suerte tenemos un país con recursos naturales lo más diversos Sí. y ricos. Y ojalá sepamos ser absolutamente sabios en la explotación de esos recursos. Otro caso es el de la industria petrolera con la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, que está generando un desarrollo en lugares que hasta hoy, vos tenés que ir a ver lo que es Anielo, o sea, si no pasaste por ahí, si no pudiste la oportunidad, es impresionante el desarrollo alrededor de un lugar que no existía en No el mapa existía, sí. y que lo tuvieron que crear. Y ojalá eso devenga en los próximos años en el desarrollo regional El del sur. problema es que hoy tienen que estar pensando en el futuro y no pasar lo que pasó en la década del 90 con pueblos que se cerraron con YPF. Es que se les genera alrededor Claro, para después no tener que cerrar el pueblo directamente. claro. Igualmente que cuando, Que no sea una monoproducción, claro, digamos, ¿no? cuando Menem hizo ramal que para, ramal que cierra, Sí. hubo un montón de pueblos del interior del país y acá en Santa Fe que no paró más el tren y que quedaron de 10.000 pasaron a 1.000 habitantes. Pasa que el tren, además de un sistema de transporte, es un medio de conectividad. Nosotros también hemos planteado cuestiones sobre el desarrollo del tren de pasajeros sobre todo, más que el de cargas también. Siempre hay que Sí. invertir en mejorar la infraestructura ferroviaria, perdón. El caso del tren es emblemático porque comunica y conecta lugares uno con el otro y conecta producciones y genera una red. Por eso se habla de red ferroviaria. Cuando generás una red, generás conectividad, generás intercambio y generás condiciones de desarrollo. Vos sacás la red y quedan aislados los Claro. lugares y se van apagando de a poco. Y eso es lo que vos describís como Claro. lo del ramal que para, ramal que cierra. Nacho, ¿qué te parece esta mesa? Da una Excelente. conclusión. Excelente. No, bueno, pero Excelente. tenés que hacer alguna crítica a algo. Una crítica constructiva. Muy bien. Lo que dijo Soledad es lo que ocurre. Solamente me quedó una pregunta por hacerte. Si a partir del voto no positivo hubo un tema de inflexión y ahí cambió la mirada del campo entre la misma sociedad del campo. En realidad, con respecto al voto no positivo, se tuvo que ir, habría que haber ido mucho más allá. No alcanzó con el voto no positivo. No alcanzó. Porque después tuvimos todos los años que destruyó la producción argentina. Cierre de exportaciones de carne, por ejemplo, y demás. O sea que se debió ahondar mucho más. Lo que cambió la mirada fue que tenemos, y además hubo todo un cambio cultural, educativo, donde se castigaba a la tenencia de capital, en vez de entender y respetar cada economía y cada trabajo. Y además no se entendió porque toda esta situación económica, tributaria y demás, generó que el dueño de la tierra, y sobre todo propiedades chicas, pasaran a arrendamiento, a ser alquiladas. Y el vecino te miraba mal porque vos estabas alquilando el campo. Bien, y estabas alquilando el campo porque estabas fundido.
porque estabas hundido o porque ya no tenías capacidad de inversión. Y tenés que pasar a otra actividad de alguna forma, pero hay otra gente que a determinada edad termina viviendo del arrendamiento y punto. Y por una cuestión de idiosincrasia, de comunicación y de educación que se tergiversó, se miró mal. Entonces, hay que ir mucho más allá. Claro. Respecto de lo que decía Ciro sobre la ley de glaciares y periglaciares, no estoy a lo mejor tan consustanciado con los conocimientos que él puede tener a través de la senaduría que tiene en este momento. Y sí a través de la información que nos llega, ¿cierto? A mí me parecería que, por un lado, se establece que la proporción de lo que significa, lo que muchos dicen, terminar con el agua o inundar el agua o algo por el estilo, ¿cuál es lo que corresponde a cada provincia, a cada lugar? Entonces, a lo mejor es una grosería lo que No, pero digo, estás metiendo el dedo en la llaga, cosa que yo porque lo hago, perdón, que lo hago permanentemente y ahora que te tengo a vos, la Constitución del 94 tuvo una consolidación de ciertas provincias con tener la plusvalía de tener el suelo y le pagan las regalías, mientras que la otra, como Santa Fe, que tiene soja, para decir carne, soja, Ujú. exportaciones, tiene retenciones. Las retenciones bancan todo el país y la plusvalía se la queda solamente en las provincias. ¿Cierto? Entonces, ahora con el agua pasa lo mismo. Hay alguien que se la va a explotar y se la va a quedar para sí, mientras que el agua del resto pasa por, de Eso cualquier que- río argentino, pasa desde el norte hasta el sur. Ujú. O sea, nunca vamos a llegar a poder arreglar esa situación de la Constitución del 94. Yo creo que es una buena pregunta porque uno de los aspectos de esta ley justamente es que le da más potestades a las provincias para definir el grado de explotabilidad de su propio suelo. Y es cierto, hay una distribución completamente desigual de esto, Soledad le sabe mucho mejor que yo, de lo que significa el esquema de retenciones a exportaciones versus otros impuestos, por ejemplo, de exportaciones de petróleo, de las provincias que son petroleras, Oye, o de la hay minería. emiratos. Claro. Vos tenés provincias de emiratos. Yo creo que nos debemos una discusión en general El como litio, por país ejemplo. sobre cuál es nuestro esquema fiscal. ¿Por qué? Por esto que mencionas de las retenciones, por el impuesto a los combustibles, por el impuesto Pueden agregado, comenzar por el ahí. impuesto al cheque. Los impuestos que son coparticipables que no nos llegan al interior del país. Que no es una discusión nueva ni es de este gobierno. Es una discusión que atraviesa todos los últimos Todo. gobiernos. Entonces, creo que hay un modelo de país que es lo que tenemos que terminar discutiendo. Creo que es lo que hay que discutir, el modelo Claro. de país, y hay que cambiarlo y ayornarlo Es lo que vos a la pedís. realidad y a los cambios que se van generando, porque hoy el sistema de coparticipación es injusto. Ujú. Y Claro. si se llega a desarrollar la energía y la minería, que tanto se necesita porque tenemos una cordillera que nos atraviesa, Claro. de norte a sur, bienvenido sea, pero bueno, hay que cambiar el sistema de coparticipación, porque, Y hay un Claro. tema, o sea, no tenemos que seguir subsidiando San Juan. desde la región centro Claro. a Totalmente de acuerdo. Catamarca lo vi en y hay un persona, tema la que a mí minería. me parece fundamental, que no es propio de este gobierno, sino que ya lo venimos subrayando de hace tiempo, que en Argentina no hay seguridad jurídica. totalmente. Entonces, si partís de ahí, entonces estamos cocinados, estamos al horno y con la puerta trabada. Ciro, vos venís del sector privado y ves que pasás un semáforo en rojo y pusieron las multas al valor del combustible y hoy vale 5 millones de pesos una multa. La Constitución Nacional, renovada en el 94, reformada en el 94, dice que ustedes tienen que ayornar la política impositiva del país. Pasaron 22 años
no hay una multa para el que no lo hace. No existe multa, por lo tanto, no se hace. No existe vamos a uno y uno. Vos vas con el auto, agarrás un pozo, se te rompe el auto, y dices, che, ¿quién tiene la culpa de esto? La municipalidad, por ejemplo, la Sí, provincia, la una calle, nación, está hablando de una calle. una calle. Bien. No existe multa para el que dejó crear el pozo, ¿no es cierto? No, sí, existe multa. No, A ver, hay muchos procesos que terminan en un juicio contra la municipalidad y lo pagan todos los rosarinos, obviamente, porque si la razón asiste al automovilista, hay un criterio, digamos, jurídico, que vos transformás un incidente en una cuestión probada de que esa calle le rompió el auto o le ocasionó un daño físico, va a juicio contra la municipalidad y la municipalidad lo termina pagando. Esos juicios pierde Pero, todo la perdón, municipalidad. ahí agrego una. Ahí hay inspectores, tengo la suerte de conocer uno, hay inspectores municipales que controlan a las empresas de servicio, como ser EPE, Aguas Provinciales, No, sí, sí. o sea que, y hacen multa, viven haciéndole multa a las empresas. Hay multas para las empresas que intervienen, o sea, ese es en el caso que yo te decía de desgaste. Ahora, si hay una apertura de calle por una obra y hay una empresa que se demora, una empresa privada, sea de telecomunicaciones, energía o agua, que se demora, va la responsabilidad. también la responsabilidad es de la empresa. Sí. Y obviamente, como bien cuenta acá mi tocayo, hay control sobre ese tema, está mejor que antes. En un momento era absolutamente caótico, por eso a veces se abría una calle 2 veces en el mismo año, o al año siguiente, o a los 2 años, y era por falta de coordinación. Y eso se está solucionando de a poco, y la verdad que es un trabajo bastante arduo, porque hay que lograr que las empresas de servicios planifiquen casi en simultáneo a las obras públicas que hace un municipio, por ejemplo. El Sí. que es difícil de controlar es el pozo que se genera, por Sí. ejemplo, por No, por una desgaste, pérdida por de agua. lluvia o por... Una pérdida Ese sí de es un difícil caño de de agua controlar. te genera desgaste interno y después un socavón Ciro, en el pavimento. El Ciro, otro Ciro. El otro sí. Ciro, el rosarino, ¿es marquero? Qué bueno, qué pregunta rara, porque es verdad, yo hace 31 años que me dedico a esto y nunca me puse a pensar tan así, pero Te cuento, yo juego con un amigo al golf y dice, no, yo uso todo marca. No me Sí. importa, le digo, pero es horrible, fea y además mala esa marca que están usando. No, es marca, yo uso marca y él usa marca, es marquero. lo tengo dividido hoy, si te lo digo en porcentaje, un 20% quedó de gente marquera y el 80% ya no. El 80%, cosa de que hace 20 años atrás Vos sí era vendés, más marquero. vos vendés Yves Saint Laurent y vendés, Yo puedo ser multimarca, pero vendo la línea de Yves Saint Laurent en general. bueno, si vos tenés Yves Saint Laurent y tenés Pichu Pichu, ¿qué quiere la gente? Bueno, a eso me refería con el porcentaje. Hay un 20% que sí o sí quiere la marca. La marca. Y si no es Yves Saint Laurent, que sea otra, pero que tiene que ser la marca. Y el 80%, contrario a lo que ella avaló, que hace 20 años atrás era más definido la marca. Era 70 el que compraba la marca, Claro. ya sea por calidad, por estatus, y un 30 que compraba cualquier cosa. No, hoy está el 80% que la gente acepta cosas sin marca. Sí, pero lo acepta por necesidad. Un poco por necesidad, otro poco porque cuando hay que ver el contexto de cada negocio, ¿no? Cuando en el caso nuestro, que estamos nosotros dentro del negocio, podemos asesorar y explicarle, este producto es igual al otro. Entonces, bueno, cuando está la posibilidad de Buscar explicar, personalidad. se ¿Y cómo vuelve. haces, ya que vos estás en este rubro, para combatir, por ejemplo, negocios establecidos en pleno centro? No hablemos de la barrios. feria, de los barrios donde se supone que no hay un contralor determinado. Yo el otro día fui a un lugar porque me dijeron, anda a ver estas remeras que tienen el cocodrilito, tienen el caballito y todo lo demás, Y supuestamente no eran. ¿Eso es lo que vos me querés preguntar? ¿O no? y en pleno centro, pleno centro. ¿Un negocio, Trucho, un negocio o en la calle? trucho. No, un negocio. Tenía El mercadería negocio no es trucha. trucho. Lo que es trucha es la mercadería Trucho, sí. que viene. Entonces, una remera que te vale 400.000 pesos más o menos, ellos te la cobran 120.000. Entonces, Es difícil Te ese. están matando. Es difícil Si es ese. trucho, muy caro.
No, él me parece que hizo lo que hiciste vos, una comparación de precios, no la pusiste, no la dijiste. No, Una no. remera 400.000 no vale, creo que hoy en Por Rosario eso, no hay ninguna yo remera te- de 400.000. Yo te digo, Hizo una promoción. es obsceno Mm. pagar, diría, una remera a 400.000 pesos, ¿no? Pero, Igualmente lo que vos dijiste, vos que sos del A ver. palo, esa es la única marca, la del cocodrilo, Sí. que tiene el mismo precio en dólares en todo el mundo. En todo el mundo. Y hay 2 o 3 marcas más que Sí. bueno, son del sí, mundo. pero acá estoy comprando un cocodrilo trucho. Sí, Claro. eso lo va a tener que, lamentablemente lo tenés que reconocer vos y te das cuenta, porque no hay una manera. ¿Cómo reconoces un cocodrilo? Y le pones ¿Eh? el dedo Tamaño, acá y muy no, grande, si Si no no te, te muerdes. si no te muerde, No. es trucho. Sí, o bueno, no, esas son bromas, pero no. El que está en la ropa, cuando tenés el producto en la mano, te das cuenta en la costura, El hilado te das es- cuenta en el Mirá. hilado. Ahí va. Salió en todas Y las gente- noticias, y- en todas las noticias, en todas las redes, cómo se levantó toda esta pequeña saladita que había en la playa Bristol, en Mar del Plata, ¿no? ¿Quién no ha ido a ver los productos que ellos vendían? Ella me regaló una carterita de ahí. Sí. No, no están viendo, no están viendo. Sí, sí, sí. Y dice Adidas. Ardidas, dice vos. Más o menos. Lo único que Adidas. sí que en vez de las 3 Tiras. tiras, tiene 2 o tiene 4, ¿no? No, y si no la tirás. Exactamente. Entonces, Está bien. Estamos hablando de Mar del Plata, ¿eh? Estoy más, Sí, no me voy a sí. dedicar más a la Estamos hablando de Mar del Plata. En serio, me la regaló como diciendo, "Chas, qué buena", le dije yo. No sabía que la había comprado ahí. sí, Y lo que sucede es que acá Rosario no tiene tanto. Vos sabés que no, vos sabés que Rosario no tiene tanto eso. Tiene un poquito, debe estar ahí en algún lugar si lo buscás muy finito, pero no tiene tanto como Buenos Aires, como Mar del Plata, lugares así como así. Voy al sector de lo trucho, voy al sector de las copias, no, menos mal, no estamos tan así. menos mal Por lo porque menos, gracias a Dios, en el me rubro parece, no. Pero Rosario tampoco acepta, fíjate que hay uno solo de outlet, Sí, grande. sí, grande. Tampoco Un shopping de un outlet, shopping de decís. outlet, tampoco lo aceptan. Buenos Aires tiene Mucho. Sí, 20 shopping grandes. y en Buenos Aires son outlets verdaderos, son los precios se reflejan a la diferencia de precio. Acá Rosario todavía Nos falta. le meten el outlet y el precio está muy similar al de venta. Ni conviene ir. No, la verdad Yo que a creo que veces acá en no. A veces Rosario- tengo que comprar productos de temporada. el outlet, estamos hablando de cosas truchas, ¿no? El outlet acá en Rosario es una palabra trucha, Claro, porque vos vas a un outlet y vas al otro lugar donde tenés la ropa de marca. No te digo si querés una zapatilla y vas al 50 y 50. Qué difícil que es El reconocer. 50% es trucho y el otro 50% es verdadero. Hace años. Acá en la Yo ciudad de les pregunto Rosario. también como cliente, ya que está, porque como tengo un comercio de indumentaria, Sí. que ustedes se dan cuenta, o sea, el cliente se da cuenta a veces o piensa que esto puede llegar a ser trucho o no. Cuando En el va a un primer momento no, porque vos Yo cuando sí. ves, Sí, sí, yo me acuerdo. sí. para mí, algo está. Bueno, para ahí mí- Hay que preguntarle, las mujeres saben. Sí, Con esto, no es sexista el comentario, para nada. Lo saben más. Dios, Sí. sí. Sí, Sí. sí. Pero bueno, sí, no es como una. No Y uno sé. se da cuenta en la calidad, en la yo- terminación. Ahí va. O sea, uno también lo compra, lo consume y a él le puede gustar, pero hay diferencias. la mayor diferencia Diseño. es cuando transcurre el tiempo. Porque a lo mejor vos Claro, tenés calidad. una zapatilla acá y otra acá y Sí. vos decís, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuánto Y tiempo? vos te Entonces, compras 2 remeras, la que la lavás y te queda como para un la manga pancero. nada más, un Te queda pancero, un esa pancero no. listo, Con eso. respecto a eso, yo tomé una decisión, una política del negocio. O sea, yo te respondo como negocio, no por la marca que me estás comprando. Por ejemplo, mencionaron Yves Saint Laurent, vamos a seguir con ese. Me compras una chomba de Yves Saint Laurent, te la llevaste, yo cuando te la estás llevando te digo, cualquier inconveniente que tenga me avisás. Porque la prenda, la ropa, no es ciencia exacta. A lo mejor justo una partida salió mala, el teñido salió malo, te la llevas a tu casa, la lavaste una vez, tuviste problema. Bueno, vos venís, vos despreocupate, el que te lo va a reconocer es el negocio, no la marca. Ropa con garantía. Ropa con garantía. Claro. Bueno, esa es una política que tomé yo, me dio muchos resultados. La gente, hoy los clientes de años me lo agradecen porque saben que se lleva una cosa y si el cuidado fue el normal, saben que la pueden cambiar.
Bueno, está bien. La política. Ya tenemos más o menos armadito la alimentación a través del campo, Ujú. la, la ropa, La Nos la vestimenta. vestimenta. Muy bien. El señor hace preguntas incisivas Sí, y el señor nos resuelve los problemas Bueno, legales, él ya nos va a que, tener que resolver todos los problemas. Tengo algunas preguntas incisivas, Bien, por Brasil. favor, no, pero No hay no le problema. preguntes sobre la pelea del presidente pro tempore con el ministro, eso no se lo pregunte. No hay problema. Mira, era la que No te hay iba a problema. preguntar. Era la que te iba a No, preguntar. no, por mí. No, si no hay libertad de expresión acá justo para nosotros. No, En realidad, cuando que uno no dice haya que no se lo pregunte, es más o menos, ¿no? Es que al revés. Es al revés. Ciro, a Decir, pesar de que estás ahora en una senaduría provincial, pero nunca te olvidas de lo que es Rosario, cómo manejaste Rosario, cómo mamaste Rosario y de los problemas que tenía la ciudad. Hay un tema, y que ya lo abocaste por la nueva ley esta, es el de los cuidacoche, trapito o como corno se llama. Esto no es nuevo. no. En el 95 ya un correligionario, Sí, sí. Jorge Boazo, Claro. intentó armar un proyecto con un censo de por medio Ujú. y pasaron 30 años. Total. Y lo que en un primer momento era un paliativo por una situación económico-financiera de la gente, que era, y eso que no habíamos llegado a la pandemia todavía, No, no, no. Claro. se transformó ahora en un flagelo de extorsión, de manipulación, de hacerse dueño de la calle. Tema número 1. Dale. Tema número 2. Hace años que estamos padeciendo el tema de los maleteros en la estación de ómnibus Mariano Moreno, Ujú. que deben ser psicólogos los maleteros, porque te ven a vos, no, este tiene pinta de piola, a este no le voy a pedir tanto, pero llega un momento que o el mismo piola va con la señora y los hijos, y como no quieren tener problemas, sí, pero en la terminal hay algunos, sobre todo en la época de vacaciones, que te están pidiendo 3 y 4 mil pesos. Ujú. ¿Qué pasa? Ese mismo pasajero, cuando llega a Mar del Plata, el maletero te dice, señor, lo que me quiera dar. Si no me quiere dar, no me da. ¿Qué falta de convicción acá en Rosario? Ujú. Yo lo veo desde fuera de la política, no es que estoy... ¿Cuál es el ente de control municipal? No. ¿Cómo? ¿Quién controla? En ambos aspectos, la municipalidad, Porque la nación también tiene que estar, sí, porque... también, en el caso de la terminal de ómnibus, sobre Sí. todo. Ah, ¿Está? Pero más que nada, yo creo que hay un elemento común en los dos temas. Ese elemento común es la tolerancia social y que la política miró para otro lado durante muchos años. Yo lo que propongo es cambiar esa óptica, dejar de mirar para otro lado y encarar el problema de frente. El problema de frente no depende tanto de la persona que circunstancialmente no tiene plata para alimentar a su familia. El problema de fondo que nosotros vemos, vos lo dijiste, es la violencia y son las organizaciones. En ambos casos, si bien no son comparables por su dimensión, uno tiene una dispersión territorial en muchos barrios, específicamente más que nada en el centro y en algunos centros comerciales, como el centro comercial de la zona sur de Ayacucho, o el centro comercial de Fisherton, o el centro comercial de Chesortu, O los eventos. o los eventos masivos, Que ahí es donde más se- los eventos masivos de música, los eventos masivos de fútbol. Nosotros vemos que el grueso del problema está ahí. Y también vemos que cuando hay una tolerancia social y la política mira para otro lado, desgraciadamente se producen abusos. Abusos en la violencia y en el cobro de tarifas. Y acá sí te involucro los dos temas. Porque es verdad, darle una propina a un maletero es una cosa, pagarle una llave, digamos, un fee, una especie de cláusula, un valor fijo, que nadie pone, ya es otro cantar. Y es una situación de abuso también. De abuso porque, como bien dijiste, las personas que no quieren tener un problema y no saben si los están cuidando, si no los están cuidando. Entonces son situaciones a normalizar. ¿Eso qué implica? Implica
tener reglas claras. Por eso nosotros proponemos la prohibición de las actividades que en vía pública no cuentan con autorización. Seguridad jurídica en este ámbito está fallando también. Hasta acá No la falló. tiene. Nosotros proponemos cambiar Está eso. bien. ¿Se hace me con parece ley? bárbaro. ¿Cómo se hace? Si lo Se hace por medio de una ignorancia. Por favor, la gente no sabe, pero a ver, es una ley que le da la potestad a las ciudades de adherirse para que sus órganos de control internos, o sea, la Secretaría de Controles en el caso de Rosario, pero en el caso de otras ciudades, las guardias urbanas, puedan decir, bueno, no, esta actividad no se puede Y llevar adelante. ya que está, te pregunto, Dispersión. ¿cómo son los tiempos? Primero se propone. Primero se ¿Cómo aprueba la ley, tenemos media sanción de la ley, ¿está? Tenemos media sanción en la Cámara de Senadores. Falta la media sanción de diputados. Cuando tengamos la ley, La primera sesión se borraron ¿quién? algunos diputados, no se trató. Ah, no, bueno, claro. Hubo, No sé, ahora qué si- pasó. Si no trabajan, No, yo creo que hubo muchos otros hubo y hay muchos otros temas, pero este tema es un tema prioritario y lo vinimos trabajando con los diputados para tratar de que se aborde rápidamente, que haya media sanción y la otra mitad. Así un vuelo de pájaro en tiempo, ¿cómo sería? Y dependería mucho de la voluntad de los diputados, pero yo creo que estamos hablando de que posiblemente tengamos una ley este mismo mes. Apa. Ahora, La semana que viene o la otra sesión. Podemos decir 2 meses que podría ser. Ojalá, si el tiempo nos acompaña, yo creo que nos acompaña. Y creo que la sociedad también lo está pidiendo. No me pondría contento con que sea en el año, está buenísimo. No, es que sin duda. Bueno, vos tenés en el centro comercial de Alberdi. Tenemos Tenemos buen trato, problemática. tenemos buen trato con los chicos, Sí. pero es Y complejo. si se van esos chicos y vienen otros. No, es que pasa. ahora, Ahí Ciro, está. Pasa. Sí. y a vos también, Ciro, uno porque la hace y el otro porque la espera, ¿no Ajá. es cierto? Sale la ley Sí. contra trapitos, cuidacoche y todo demás. ¿Vos ya te quedas tranquilo? No. No, nosotros los, digamos, por decirlo ¿Por qué? mal dicho, los mortales comunes no, pero sí me imagino que la policía va a tener poder o un inspector municipal va a tener poder Porque para acá- poder actuar. Un inspector va a tener más una implicancia directa que hoy no tiene. Y la policía también Va a poder actuar sobre Hoy está sobre el actuando. respaldo de una ley. Hoy que- está que actuando, no- porque pero acá hay cuando un- hay violencia. Claro. ¿Está? Acá hay un tema. Esa es la La diferencia. ley es un papel. Lo tenés que llevar a la práctica. Entonces, yo no voy a justificar los diputados que no se presentaron en la primera vuelta y todo demás. No sé, ni sé. Ujú. Ni sé quién fueron, intuyo, no me interesa. Pero yo no quisiera que haya una ley tipo sábana. Porque convengamos que los trapitos que hoy están en la calle, y yo te digo, yo vivo en un corredor, uno de los más importantes, y Pellegrini, desde Maipú hasta Dorrego, es un antro. Sí, es terrible. Un antro, además, drogados, hacen sus necesidades en la calle, no van a los centros A los centros de. como anuncia Pablo Hapkin, porque ahí, No les permiten droga y no les no le permiten permi- alcohol. ahí tenés que cumplimentar Reglas. reglas. Entonces la gente no va. Entonces están todos tirados ahí. Entonces, ¿de dónde salieron todos estos trapitos? Porque no son los trapitos del 95 ni del 2000. No, bueno, Estos trapitos salen y que la gente lo sepa, de las barras, que algunos políticos la utilizan de lunes a viernes, algunos, de lunes a viernes para sus eventos, y después sábado y domingo recordá están que, en la cancha. recordá que Entonces, en la década del 90 no estaba tan la droga como ahora. Estaba, pero no como ahora. Eso también ayuda a que la gente y la perdió- droga, y la droga está así y no como estaba antes, alguien tiene la responsabilidad. Sí, No- no le vamos a ahí se decir. hace la tangente, se va, Entonces, pero ¿qué pasa? Mañana prohibimos todos los trapitos. Una ley, la ley 06, perfecto, todo bien. Todos esos trapitos malolientes, desacatados, drogados y todo demás. ¿Qué? creo yo, a mí me parece, no sé, ¿Dónde van a no ir? sé cómo sería. ¿Dónde? Si está la ley, yo como persona puedo levantar el teléfono y hacer una denuncia, Sí. estando la ley. Digan lo que. No, lo que yo Y me pregunten, ocurre. yo ahora contesto, pero la quiero escuchar a Soledad también.
que, no digo que sea una solución fácil, pero entre las tantas cuestiones, tenemos que ver qué Rosario queremos. Claro. ¿Y qué Rosario queremos? Porque muchos también queremos una Rosario empresaria, pero no por decir una Rosario empresaria, sino que una Rosario que te genere oportunidades. Y oportunidades donde haya formas y maneras, incentivos para generar empleo. Exactamente. Entonces, el empleo debería ser la moneda de canje para que algunos se muevan de determinados ámbitos y para poder cuidar ni hablar lo que es el sector gastronómico de Pellegrini, por ejemplo, y los eventos de la ciudad. Entonces, necesitamos sentarnos a planificar la ciudad que queremos y generar las condiciones, porque en realidad no pasa solamente por Rosario, pasa toda esta región, por la hidrovía y por el sector portuario, debería ser libre de impuestos. Bien, si pensáramos mucho más allá, entonces hay demasiado por planificar y el tema es qué moneda de cambio tenemos para realmente generar condiciones también para esa gente. Algo, O sea, algo hay que arrancar, con algo hay que arrancar. quiero decir, no les digo que sea la solución, pero como cuando se mueven viviendas en una villa miseria y se corren, se genera un intercambio a cambio de condiciones. Entonces, tenemos que generar una ciudad que genere condiciones para todos. Está bien. Hacemos una paquete, la pregunta. Ponemos sobre el tapete una cosa y dejamos otra. Ponemos sobre el tapete la ciudad que nosotros queremos. Pero no ponemos en el tapete quién la puede dirigir, si están en condiciones. A ver, Ciro, si Es parte de lo mismo. parte de lo mismo. en mayo sale la ley, abril o mayo sale la ley, en junio, julio la tenés reglamentada, en agosto, ¿no hay más trapito? No, pero eso es mi realidad. Y bueno, O sea, por eso te lo pregunto. No, nada funciona así, ninguna ley. Ninguna ley. O sea, es No una está, no pregunta está en que automático. se responde sola. Ninguna ley nunca funcionó de esa manera. Funcionó para que a partir de ese momento se empiece a hacer cumplir y obviamente que va a haber que empujarla para hacerlo. ¿Y qué haces con los 200 que están en el corredor, desde el Pellegrini y Maipú hasta Dorrego? La Todos esos. realidad es ¿Qué que haces con eso? por eso, la realidad es que nosotros vamos a estar en condiciones de censar a cada uno y ver quién tiene antecedentes para tratar de orientarlo Ya se a hizo otro censo. lugar. Ya se hicieron censo. Sin ley. Sin ley. Cuando vos prohibís, vos empezás a transmitir un mensaje muy claro. Ese mensaje es que la actividad no está permitida. Como no están permitidas un montón de otras actividades y por eso no ocurre. No va a poder funcionar de un día para el otro. Porque hay Pero va a poder funcionar con un esfuerzo sostenido y un involucramiento sostenido de las personas que están ahí con los programas de intermediación laboral, con los programas de los que estén en condiciones. Va a haber gente que no va a estar en condiciones. ¿por Y qué eso hay tendrá, gobernadores? requerirá otro abordaje de salud, de consumo. O sea, es otro tema. No, eso ya no es trapito, es un problema de consumo. ¿Ya está? Ahora, ¿por qué hay gobernadores, por ejemplo, que sobre todo en Córdoba, que al enterarse de esta ley en Santa Fe, dicen, che, paren, porque todos esos se van a venir acá, van a cruzar la frontera Yo no escuché eso. Yo escuché que interprovincial? Córdoba tiene una legalización, digamos, de coches. Le llaman los naranjitas porque usan chaleco naranja Sí. y Ese tenían día, permitido actuar hasta acá. Pero se les desmadró la situación. Entonces ahora Córdoba Ah, sí. con prohibición también. Claro. se le había cedido a los municipios. Me lo contó él, ¿eh? Los que están acá en Pellegrini, yo no sé cómo van a hacer para llegar hasta Córdoba. Si esa es la hipótesis que vos desarrollas. Yo no creo que llegue. No tienen los medios para hacerlo. Pellegrini era peor, además Puede pasar de todo, digo, pero no supongamos que En bajo un una evento, hipótesis, en un evento, eso se puede proyectar a todos los casos. no sé por qué no suelo ir. ¿Dónde está el...? ¿Se irían para Santa Fe? ¿Para dónde se irían? ¿Para Santa Fe o para Córdoba? Porque mezclé la información. ¿Para Córdoba? Bueno, que se vayan para Córdoba. No suelo Vamos a visitar vacaciones. Vamos a visitar. Podemos alquilar unos colectivos, ¿no? ¿Somos amigos o no? Eso. En Santa Fe somos amigos de los de Córdoba. Pero Entonces ¿cómo se los vamos a prohibir. Porque además tenés que hacer una serie de regulaciones, porque
por ejemplo, ¿cómo haces buena iniciativa de las autoridades del autódromo municipal? Ujú. Que podés estacionar el coche Sí, dentro del predio. sí. Ahí evitas los trapitos, evitas todo. Ujú. Ahora, ¿cómo haces? Central tiene eventos así masivos Sí, no el fútbol, ¿eh? El fútbol es no, no, otro. sí, espectáculos. Newell creo que tiene uno ahora el fin de semana con no sé quién, Ujú. una cantante. ¿Cómo haces una vez que esté la ley para que venga una persona y te dice, como ahora, vos venís acá con tu familia, 40.000 pesos? No, yo creo que cuando esté la ley se van a poner, 40.000 pesos. Y en si no principio se van lo a poner dan, controladores. si no se lo En das, principio vos van te a vas poner al estadio y después cuando venís, tenés un rayón, tenés... Mira, Capital Federal Ah, quiso controlar los trapitos, le llevó la policía primero federal, después la policía metropolitana, y me contaba el ex diputado nacional Chumpitaz que fue hace 15 días a un espectáculo, le cobraron 20 lucas y lo puso. Y él era uno de los también que peleaban Por lo siendo mismo, concejal y diputado lo por lo mismo. mismo. Dice, yo prefiero poner 20.000 pesos y que no me arruinen y la... que no me Bueno, arruinen el auto, te no, arruinen la no noche. hay, no se puede vivir así. Claro, no. Y eso es lo que también está en el eje del planteo. Reconociendo que no tiene aplicación automática que de un día para el otro resuelva un problema de 30 años. Eso lo seguro. tenemos más que claro. Qué difícil que es arrancar, porque si no haces nada, no haces nada. No, Exacto. no, Bueno, Entonces, pero ¿cómo es? actualmente se Si viene haces- haciendo la nada. otra, la otra sería la prohibición total, entonces eh, vos ves uno, va y te lo llevan cana. Vos ves uno, te lo llevan cana. Ujú. Cosa que no corresponde, ¿viste? No. No. La prohibición ustedes lo hacen con un sentido de organización, no, Claro. no de o por lo exclusión. menos de minimizar, que sea Claro, menos, que vuelva para atrás, que claro. retroceda. Yo había Que dicho retroceda, que tres no siga puntos. creciendo. Yo había No, dicho, dos me dijiste. no, Dos. había Los dicho tres maleteros y los puntos. trapitos. No, la otra me quedó acá de Bueno, a ver. 3 puntos. A lo mejor no te corresponde ahora a vos porque estás en la provincia. El delivery. Es un El tema. delivery es Ya te dio material, ¿ves? Sí. eh, Quiero ver a dónde van porque, a ver, el delivery. ¿cuál de todos los temas vinculados Están con el cooptando las calles. Van sobre todo con la propaganda, la publicidad para quienes trabajan. Vaya, pida acá, que en 2 minutos ya están ahí. Van como si fueran Reutemann cuando tenía el tanque lleno. Entonces, van en contramano. Por Pellegrini, yo lo veo desde el balcón, por Pellegrini doblan en U. Estacionan en el lugar de comidas Iba a rápidas ser una de broma. Corrientes y Pellegrini. Sí, Viernes a la noche, sábado a la noche, hay como 40 motos, Ujú. 40 bicicletas. No podés cruzar, Claro. tenés que ir por la calzada. Ujú. Bueno, eso está mal, obviamente. Van, Yo le iba a eso lo hacer- hace yo le iba a delivery hacer y una no broma. delivery, ese es el Yo le iba a hacer problema. una ¿Cómo? broma Sí. que se mude de Pellegrini, porque el problema está en Pellegrini. Manejar hoy es Bueno, Es un chapo para la chanza, pero no tiene razón. Pero las motos hacen lo mismo que son o no son delivery. claro, exacto. Ese problema que tenemos Hay- hoy. igualmente yo avalo mucho tu posición porque lo vemos que bajo el pretexto de la llegada en término y de agarrar más viajes para poder hacer más plata, o Sí. sea, todo es una gran pauperización, ¿no? Fíjate, la persona buscando hacer más viajes, te importa más hacer más viajes porque necesita la plata antes No, que no, respetar la norma. completamente de Es acuerdo. un problema mundial que acá también lo tenemos y que además se suma al otro problema que vos decís, que es que la gente por lo general no somos muy respetuosos de las normas de tránsito. Eh, las regulaciones están, las multas están, las cámaras están, las cámaras que se están colocando son más para seguridad que para multas, las que se están Sí. colocando en la ciudad para el monitoreo Eso es de importante, seguridad. que no tenga poder recaudatorio. No, por eso te digo, ya nos estaríamos metiendo en otro tema y yéndonos un poco por la tangente. Hay que ser firmes con la cuestión del tránsito y la obediencia de la norma, a todos nos pasa. Cuando se colocó el sistema, que ese sistema financia la salud pública de Rosario, con el valor de las infracciones, se pensó en la disminución de las velocidades en el eje urbano de Rosario. Si eso no se respeta por parte de determinados actores como esto que vos nombras, y bueno, también hay que caerles con el peso.
Se hacen secuestros de moto, Vos digo, sabés hay vos sabés que me la dejaste hay picando. herramientas. Me la dejaste picando. Pateala, pateala. Si va para la salud pública y viene Monteverde de intendente, Bueno, ¿qué va a hacer con la plata? Esa respuesta es larguísima. Primero y principal, la ciudad, ese proyecto es delirante. ¿Está? Primero quiero decir eso. Es un proyecto delirante, que creo que responde más a una falta de una agenda política, una agenda pública convincente. Rosario no va a relegar su autonomía en salud, que fue un paso que eligió la ciudad dar hacia adelante para muchísimas personas que pasan por el sistema de salud. Hay 330.000 personas y tal vez más este año que pasan por el sistema de salud rosarino, gestionado y sostenido por la ciudad de Rosario. En eso la ciudad es autónoma. Entonces no hay chances ahí de ceder esa potestad. Yo creo que es un disparate el proyecto y por eso, digamos, generó tan el revuelo que generó. Sí, inclusive no está bien explicado, porque También. no sé si lo que quiere es trasladárselo a la provincia, no sé Sí. si quiere que la provincia El planteo- banque el 100% de la salud de El planteo Rosario. es trasladarlo a la provincia para que la ciudad con esa plata haga otra cosa. Ese es el Sí. planteo. ¿Y qué hace con las multas? Bueno, no entra Hay en que la preguntárselo a discusión, él. no sé por qué ese proyecto, yo te digo, no está dentro de nuestra La llevas para cortar el césped en los campos. de ruta ni de trabajo. Con el tema de los cadetes, tengo un dato medio estadístico. ¿Saben cuántos Decime. pedidos necesitan por mes para más o menos cubrir los gastos básicos de vivir? Ujú. ¿Cuántos pedidos tienen que hacer un cadete más o menos promedio? ¿Cuántos? ¿Saben? Entre No. 450 y 500 pedidos por mes. Claro. Tiene que hacer entre 450 y 500 Estamos hablando de por mes. Tiene que hacer para, 20 por para día. cubrir los gastos básicos. El otro día lo escuché, me lo puse a analizar y ¿Eso justifica que hagan lo que quieren en la no, calle? no, Que si no, no- no, que si no no- decía, no, lo tiré como dato estadístico para la parte económica. para la Ayer parte en económica, Crónica, pero, ayer en algunos Crónica, no lo justifica, pero algunos yo creo que lo hacen por eso. ayer en Crónica, Cadete en Buenos Aires dice que de 18 viajes estaba haciendo 7. Ujú. Estaban golpeadísimos. Cayendo, Cayendo. por la caída del consumo también. 18, Es lógico. claro. Es lógico. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas placer, gracias sí. y seguimos Seguimos fuera de comiendo, micrófono. seguimos comiendo. Dale. Gracias. Gracias a ustedes.